Pues vamos a empezar, mientras se conectan los que faltan, ya somos unos cuantos. Y aquí en el seminario vamos a empezar la sesión de hoy, que va a tratar sobre los índices biométricos, para las aportaciones, para evaluar las aportaciones para sexenios y acreditaciones. Va a estar más focalizado a sexenios, pero la evaluación para las acreditaciones en la parte de investigación es igual. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Vamos a reconocer las dimensiones que se van a evaluar. Vamos a identificar las herramientas de evaluación de la actividad investigadora, a localizar dónde están esas métricas para poder evaluarla y vamos a redactar, vamos a aprender, ver un poco por encima cómo se redactan esos índices de calidad, cómo es esa biología narrativa que el año pasado aparece y este año vuelve a aparecer. Lo vamos a ver en este índice con estos 5 apartados. Primero vamos a ver un contexto general de dónde viene esta forma de evaluar, dónde está incluida, que no es una cuestión del año pasado, de ANECA que aparece. Eso unido a los criterios que la resolución de la semana pasada de los criterios de evaluación. Criterios y el baremo general. Pasaremos a explicar un poco por encima qué es una bibliometría narrativa, qué es y cómo se construye, cómo se puede construir. Luego hablaremos de dimensiones y métricas y las fuentes para encontrarlas, dimensiones y métricas que comenta ANECA en la resolución de los criterios, comenta una serie de dimensiones y una serie de métricas con las que construir esa narrativa y con las que construir esa evaluación. Pasaremos a cómo construir esa bibliometría narrativa con las condiciones de ANECA, porque la narrativa va unida siempre a una evaluación y cuáles son las condiciones que quiere evaluar esa institución. Y por último, todo esto lo veremos resumido en el informe de sexenios, que es el informe que desde la biblioteca se os dará con las aportaciones que nos habéis ido dando. En ese informe estará todo lo que hemos estado viendo, todas esas métricas para construirlas y lo veremos para entender un poco ese informe, ese de Excel, que es complejo y exhaustivo. Comenzamos con esa contextualización. ANECA, los nuevos criterios y el baremo de evaluación. Esto no nace de nada, nace de aquel nuevo paradigma de la evaluación de investigación. Aquí os hemos dejado una serie de links con temas que son referidos a este nuevo tipo de evaluar. Que en esencia es que ha pasado de ser no la importancia ha pasado a tener más importancia el artículo y no dónde estaba publicado. Y una mayor importancia de la evaluación cualitativa. Antes tenía directamente que eran los valores más cuantitativos, lo que veíamos del percentil, el cuartil, posición de la revista. Ahora se abre a otra evaluación no solo cuantitativa, sino de calificar el artículo, la aportación, ampliando mucho más las fuentes, los indicios, no solo dejándolos que antes eran había muy pocos de dónde coger. Unido a esta nueva evaluación, está unido con el movimiento de acceso abierto y gratuito a las publicaciones, a la producción científica. Esto luego lo veremos, que nos ha llamado, que estamos trabajando mucho sobre eso los últimos meses, sobre el requisito de subir al repositorio las publicaciones que se van a evaluar. El marco jurídico de los sexenios. Hemos puesto todo el marco jurídico. Lo que ha salido es la resolución de los criterios específicos, criterios generales y criterios específicos de esta campaña. Estamos a la espera de que salga la resolución de la convocatoria, que el año pasado salió el 19 de diciembre.
el año pasado igual, cuando salió esa convocatoria, salió la resolución de la rectora de la universidad ampliando para las categorías que no son titular. Cuando saldrá, pues lo hemos dejado aquí también, luego actualizaremos, cuando vayan saliendo las actualizaremos, los enlaces para que esta presentación, esta presentación está colocada en la pestaña de general, en el canal general del equipo donde estamos trabajando de Teams, que es formación de derecho. En la bibliografía del curso aparece ese canal y ese. Las diferencias, lo que teníamos antes, lo que hemos hablado antes, se basaba más en unos indicios cuantitativos y centrados en el medio de publicación. Los indicios estaban extraídos exclusivamente de Web of Science y de Scopus. ¿Qué es lo que tenemos ahora nuevo? Hay una narración justificativa en la que aparece lo cuantitativo, pero hay una forma que se pide que se usen de forma responsable. Esos cuantitativos. Aparecen unas nuevas, permite una nueva metodología de evaluación cualitativas, no solo centrado en lo cuantitativo. Las fuentes las amplía, ya no nos quedamos solo en Web of Science y en Scopus principalmente, sino que amplía y no solo las que indica, sino que deja también libertad para poder añadir otras fuentes, otros indicios que justifiquen la importancia de esa publicación. Comenta 3 dimensiones de donde coger esos indicios, una dimensión, pero todo esto lo veremos más en profundidad, una dimensión de la aportación, indicios que tienen que ver con la aportación, con el libro, con el capítulo, con el artículo, unos indicios que tienen que ver con el medio de publicación, con la revista, con el editorial, y unos indicios que tienen que ver con la contribución que tiene esa aportación a la ciencia abierta. No solo se queda en la influencia científica, en el impacto científico, sino que amplía a la influencia social que pueda tener esa aportación. Lo que sale, lo que ha conseguido salir del círculo académico. Luego veremos cómo construir esa influencia social, cómo construir ese impacto científico. Y por último, requiere el depósito de resultados de investigación a repositorios institucionales temáticos o generalistas. Esto es lo que hemos estado viendo de políticas cumpliendo siempre los derechos de autoría de cada publicación. Es lo que hemos estado viendo estos meses y seguimos viendo. Cuando nos enviáis qué aportaciones queréis evaluar, os decimos qué políticas editoriales tienen esas editoriales y qué hay que hacer para pedir esos derechos y poder subirlos al repositorio. Tanto sea el de la Universidad Autónoma o externos. En la resolución del 9 de diciembre, además de esos criterios generales, daban un baremo de evaluación. Cambio con respecto al año pasado es que había baremos específicos. No son los baremos, estos son criterios específicos. El baremo ahora solo va a haber un baremo general. Lo tenéis aquí unido, en el que lo importante es que va marcando cuál es la puntuación que tiene cada apartado. Digamos que la evaluación de cada aportación se va a construir con un 10%, va a contar la contribución al progreso, un 60% el impacto científico de esa aportación, un 10% el impacto social, un 10% la contribución a la ciencia abierta y un 10% la aportación precedente. Aquí entran indicios de dimensión de la aportación, dimensión del medio y dimensión de la contribución a la ciencia abierta. El impacto científico se puede construir desde cosas que tienen que ver con la aportación, cosas que tienen que ver con el medio. Y también indica circunstancias reductoras de la calificación. Reiteración de publicaciones. Todo esto lo veremos ahora, es un poco contexto, lo veremos un poco más en profundidad. Cuando indica cuánta reiteración, indica 3, conflicto de interés editorial, malas prácticas de publicación, procesos de revisión no contrastables, con poca confianza y una autoría insuficientemente justificada.
indica también qué porcentaje puede quitar de esas aportaciones. Una vez que hemos visto cuál es el contexto donde nos movemos en la evaluación, hemos visto que una de las cosas que pedía Norma era la bibliografía narrativa. Vamos a ver por encima qué es, cómo se construye en general. Luego veremos cómo la construimos con los condicionantes de ANECA, que van a tener mucho que ver con los criterios y con el baremo. Al final, la narrativa es describir y contextualizar, justificar esos datos que están en bruto, justificarlos, contextualizarlos, darles una narración en un contexto más amplio. ¿Cómo podemos evaluarlos? Para seleccionar y documentar y justificar que esa aportación tiene, en este caso, un impacto científico, un impacto social, ha contribuido a la ciencia abierta de una serie de maneras. No simplemente tiene 14 citas, aparece en esta revista, sino 14 citas, ¿qué le pasa a estas citas? Esta revista, ¿qué tiene esta revista? ¿Cómo podemos contextualizar, estructurar, darle sentido a esos datos? Se puede comentar desde estos 5 puntos de vista o desde otros. Digamos, posición, le damos ese dato, lo comparamos. ¿Con cómo es en relación con otros datos similares? Esto tiene que ver también en este campo, tiene que ver con las características específicas de cada campo. Una cita, 2 3 citas en un campo no significan lo mismo que 3 citas en otro campo. Y permite comparar. ¿Cómo compararlo? Hay múltiples maneras. Veremos cómo comparar. Una forma de comparar son indicadores de citas normalizados, percentiles de las citas, percentiles de las revistas, posiciones relativas con sus iguales. Posición, contexto, en qué se ha citado, para qué se ha utilizado, cuál es la importancia de esa. No es lo mismo utilizarlo para algo, para una cosa, para otra. Eso lo sabéis principalmente vosotros. De todas estas cosas, en la biblioteca aporta lo que podemos aportar, digamos, que es bibliometría, datos. Hay otras cosas que nosotros no sabemos y que lo sabéis vosotros principalmente. Los agentes. Es una forma de contextualizar quién te ha citado, quién ha usado, la importancia de ese agente colectivo, individual, una institución. No es lo mismo que se ha utilizado para una política pública de una institución o de otra, o que haya citado o que haya conseguido salir de un grupo, salir a otro grupo. Es una forma de caracterizar ese dato en bruto, caracterizarlo. ¿A quién ha llegado? ¿Cuál es el alcance de esas visitas, esas citas, esa cita? El alcance que tiene es mucho mayor porque ha salido hacia otros grupos muy amplios, y las aportaciones que ha tenido la ciencia abierta. ¿Cómo explicamos? Pues, ¿cómo se ha difundido? Es defender el grado de apertura de la publicación. Si se ha publicado en acceso abierto, si tiene una licencia Creative Commons más abierta o más cerrada, si se ha publicado el preprint en algún repositorio y luego la versión publicada en otros. Esto luego lo veremos muchas veces. Una cosa es el requisito de subirlo al repositorio, que es independiente del punto que da la ANECA por contribución a la ciencia abierta. El requisito es el requisito. Da igual que se haya publicado en abierto, cerrado, de una manera más, el requisito hay que subirlo al repositorio. Es un requisito que pide la ANECA para poder evaluar esa aportación. Luego se tendrá hasta un punto si se ha contribuido a la ciencia abierta. Recomendaciones. Seleccionar y destacar. No hay que poner todos los datos que haya. 15 citas, 12 y 13, no sé, con 15 citas citadas en un sitio es suficiente. No hace falta explicar 3 veces lo mismo. Contextualizar. Siempre contextualizar la importancia de ese sello, de esas citas, de esa persona, de ese agente. Usar diversos. No hace falta, no es imprescindible, pero te permite usar indicadores
muy diversos, no quedarse en los que antes nos podíamos quedar. Darle importancia al impacto social que tiene esa publicación, a lo que ha conseguido salir de las bases de datos académicas, de los grupos académicos. Explicar el contexto general de todo, no solo de la aportación, si esta aportación ha podido tener unas consecuencias derivadas, unas tesis diferentes, no lo que haya podido lograr esa aportación. Y incorporar las fuentes y la fecha de la consulta. En el informe que pasamos, nosotros colocamos una fecha de las consultas donde están los datos que tenemos. Os recomendamos que lo miréis antes de hacer la narrativa, porque eso pueden cambiar, pueden ampliar, puede haber más. En esencia, la bibliometría narrativa son unos datos a los que se les ha aportado un contexto para poder justificar unos logros alineados con unos criterios de evaluación. Eso hay que tenerlo siempre en mente. Esos criterios de evaluación para explicar algo, para evaluarlo. Dentro de la resolución de los criterios del 9 de diciembre, la ANECA habla de tres dimensiones. De dónde coger cómo explicar esa aportación. A nivel de aportación, de libro, capítulo, artículo, a nivel del medio, como hemos hablado, o sea, editorial, revista, y a nivel de lo que tiene que ver con la contribución a la ciencia abierta. A nivel de aportación, hablan de citación, uso y lectura e influencia social. Y abajo hemos colocado los baremos. La citación, con la citación se construye la evidencia de impacto científico que cuenta 6 sobre 10. Con los usos y lecturas se puede construir la evidencia de impacto social y con la influencia social se construye la evidencia social. ¿Qué es la citación? Número de citas. Citas recibidas, que ha recibido esa aportación en bases de datos académicas. Hay que quitar autocitas. Es importante normalizarlas. Hay citas normalizadas, citas en bruto, 14 citas y citas normalizadas, que es luego lo veremos cuáles son esas fuentes, pero las que comparan esa cita con las aportaciones del mismo nivel, de las mismas características. Esa posición y contextualizar esa relevancia de los autores y instituciones que os han podido citar. Uso y lectura son el número de descargas, visualizaciones o visitas que ha tenido esa aportación. En el fichero os damos también ese número en bruto, pero, por ejemplo, lo veremos en el repositorio, aparecen una serie de descargas y en el repositorio de las estadísticas también se puede ver desde dónde ha sido visto. Cuando hay unas descargas en Mendeley también aparece cuál es la característica del que los ha visto, si es un profesor, si es fuera del ámbito académico. Eso puede ser una forma de contextualizar la importancia de esa aportación. Siempre hay que contextualizar, son 350 descargas, 200 visualizaciones, pero no podemos saber si es mucho, si es poco, pero me han visto de no sé dónde. Contextualizar, seleccionar, no hace falta dar todo, es lo que vosotros construyáis, que es lo que ha dado importancia a esa aportación. Lo mismo en ámbitos no académicos. Luego veremos más fuentes de qué significan estos ámbitos no académicos, que pueden ser políticas públicas, blogs específicos, pero no académicos. Esa influencia social lo que ha conseguido que ha podido ser útil para resolver algún problema que no sea estrictamente académico, del mundo académico. Hemos visto las dimensiones relacionadas con la aportación. Vamos a ver las dimensiones relacionadas con el medio de difusión, editorial o
o revista. Divide en dos, el impacto científico del medio. Esto es un poco la idea que teníamos, que había antes, de cuál es el cuartil, el percentil de la revista y la posición en listados de prestigio, una editorial, el SPI, o un sello, el sello FECIT, o que esté incluida dentro de DOAG, lo veremos y veremos cuáles son esas fuentes. Y indicadores que nos dan información sobre la gestión del medio. Cómo la bondad de esa gestión. ¿Cómo construimos esa gestión? Con los tipos de revisión, con los componentes del comité editorial, quiénes son los componentes, cómo se revisa, cuánto se acepta, si, como hemos visto antes que había que se podía retirar un porcentaje en el baremo en función de qué tipo de revisión tenía ese medio. Entonces, al contrario, se construye esa importancia, esa gestión del medio de difusión, de esta misma manera. ¿Qué tipo de revisión tiene? ¿Cómo se revisa? ¿Cuánto tiempo tarda? Los sellos en los que están esos medios, revistas o editoriales. Los veremos. Hemos visto la aportación, el medio, la dimensión, los datos que tienen que ver con la contribución a la ciencia abierta. Principalmente en nuestro campo es este, pero datos. Paso por encima. Los datos, independientemente de evaluarlo ahora, los datos también hay en los trabajos que realizáis que aportáis trabajos de datos, también hay que subirlos, por ciencia abierta, hay que subirlos, no tiene nada que ver con los sexenios, pero sí que hay que subirlos. Eso se hace desde servicios centrales, pero igual en datos pues se trabajaría sobre cómo se han compartido esos datos. Principios FED, si se han utilizado para otros proyectos. Igual, trabajos en los que se ha generado a través de una colaboración ciudadana. Si se ha trabajado con no solo desde lo académico, pero en la producción, en la generación de esa investigación. Y esta dimensión, como es lo que hemos hablado al principio, cómo hemos difundido nuestra aportación en acceso abierto. Cómo se ha publicado, cómo se ha publicado en acceso abierto, se ha pagado, no se ha pagado, es directamente abierto, tiene unas licencias Creative Commons solo de CC BY, o tiene un CC BY NC, o sea, ampliando. Eso es una forma de explicar que está abierto. Y cómo se ha difundido, el grado de difusión que ha tenido en acceso abierto en repositorios. Esto es lo que comentaba. Si se ha publicado en abierto, en una revista de diamante, que no hay pago ni por publicar ni por leer, no exime de que haya que subirlo a un repositorio. Nosotros lo subimos directamente porque si tienen directamente acceso abierto, no. Puede haberse publicado en acceso abierto y que no podamos subirlo, que haya que pedir permisos a la editorial. Si tiene una licencia de Creative Commons, sí, directamente, pero puede ser que esté abierto, pero los derechos de reproducción sean de la revista o de la editorial y hay que pedir permiso. Pero que se haya publicado en abierto no exime no tener que subirlo. Siempre hay que subirlo, porque lo que pide la ANECA es un identificador único, que es el handler que os damos desde la biblioteca. La ANECA lo que dice es que hay que subir esa aportación en cualquiera de estos cuatro niveles: acceso abierto, restringido, embargado, solo metadatos. Os sonará, si habéis hablado con nosotros, no pasa nada, se sube embargado con 5 años en función de lo que decida la política editorial de la editorial o de la revista. Una vez que estamos aquí, se recomienda, solemos pasar una biblioguía de estrategia de retención de derechos para futuro, explicando un poco esa idea de negociar que esos derechos los tengáis vosotros para poder difundir lo máximo posible y de una forma lo más abierta posible vuestros trabajos. Añadido a
los requerimientos de la ley de la ciencia, que si tienes financiación pública, es obligatorio subirlo a un repositorio institucional. Esto es una infografía que el año pasado hizo Redview sobre cómo el cumplimiento del requisito. Lo que hemos hablado, esto lo hacemos nosotros, vemos qué documento se puede subir y cuál es esa política editorial. Os decimos el siguiente paso, cuál es, si tenéis que hablar con la editorial para pedir el fichero, la autorización y se sube, si es con embargo, con acceso abierto, restringido. En el caso de que no se pueda subir al repositorio el fichero con acceso abierto. Lo que dice la NECA, primero, al subirlo, os damos un handle, que es el handle que vosotros aportáis en la campaña de sexenios, en esa aportación. Si no se ha podido subir en abierto por los derechos de autoría que tiene ese documento, en ese momento, en el momento de entrar en la aplicación y hacer la aportación, se puede añadir el PDF para que el comité de evaluación tenga acceso a ese documento. Ya hemos visto estas tres dimensiones de dónde podemos encontrar esos sitios, la aportación, el medio y la ciencia abierta. Hemos visto cuál es el baremo que indica la NECA. Os recomendamos que en la narrativa la construyáis con estos 5 epígrafes. La puntuación que tiene cada uno por un lado. Que tiene más son 60, pero hay 4 que tienen 10. O sea que también coger un 10 de cada uno, lo importante, el impacto científico, que sigue siendo algo parecido a lo que había antes, pero hay 4 puntos que se pueden, digamos, rascar en otros sitios. Entonces, el baremo indica estas 5. Siempre vamos a tener en mente siempre al construir, al buscar indicios, al contextualizarlo, tenemos en cuenta siempre este cuadro. En el fichero del baremo de la NECA indica, arrancamos con el cuadro, pasa y especifica en cada uno de los epígrafes una división. Ahora lo veremos para que sepáis un poco lo que hay. En la presentación hemos resumido esos 5 epígrafes. Aquí, primero, contribución al proceso del conocimiento. No hay nadie, no hay ninguna pregunta en el chat. No, estoy mirando, estoy pendiente y no hay. No sé si hay, yo creo. Ya sí está abierta. Vale, entonces, volvemos. Tenemos en cuenta esos cinco epígrafes del baremo. Contribución al progreso, impacto científico, social, contribución a la ciencia abierta y aportación presente. Vamos a ir viendo uno por uno qué es lo que indica ese baremo. Contribución al curso científico, nosotros ahí no os damos nada. Os damos la alineación con objetivos de desarrollo sostenible que aparece en algunas, cuando están en Word y en Scopus, a veces aparece, ellos directamente colocan con qué objetivo está alineado. Pero lo que dice la NECA en el baremo es estas situaciones. La originalidad, que es la primera vez que se aporta sobre esto, que un nuevo enfoque, algo que aporta nuevo que no había.
Os hemos colocado aquí unos ejemplos en cada epígrafe, un ejemplo de cómo construir, para que tengáis una idea un poco de cómo puede construirse la referencia bibliográfica. Perdona, Carlos, hay una pregunta ahora en el chat de Rosa María Fernández que dice que tiene una pregunta en relación con las descargas y las citas. Pero si quieres, o le digo que lo vemos al final. Ahora vamos a ver descargas y citas. Ahora vamos a ver descargas y citas. En el siguiente epígrafe vamos a hablar de descargas y citas. Ya lo sabes. Vale, gracias. Sí. Perfecto. Un ejemplo de cómo construir, principalmente lo que dice el baremo es el grado de originalidad y la relevancia que tiene de aportación al debate científico. El impacto científico cuenta un 60%. ¿Qué es lo que nosotros aportamos ahora? Luego veremos el informe, pero el informe es muy grande y hemos preferido primero explicar un poco en general y luego ya vamos al informe. ¿Qué aportamos para construir el impacto científico? El impacto científico lo construimos desde la aportación y desde el medio. Desde la aportación, citas recibidas en estas fuentes, citas normalizadas en estas otras fuentes, los percentiles de la aportación. Luego veremos en la dimensión del medio, hay unos percentiles del medio, de las revistas. Y descargas y visualizaciones dentro del mundo académico. ¿Qué es lo que indica la NECA? El uso y lectura, las citas, qué tipo de citas, excluir las citas, importancia de citas normalizadas, la posición, la procedencia, la calidad editorial que hemos visto con las dimensiones del medio, el impacto científico y la gestión del medio. Esas dos patas para caracterizar el impacto científico del medio. En revistas, el impacto científico del medio son estos datos cuantitativos, el cuartil, el percentil, en Dianet, en Scopus, en Web of Science. Entonces, para construir ese impacto científico de la he desagritado, yo creo que ya el micrófono. Esas dos partes, el impacto científico, que son esos datos cuantitativos, y la gestión del medio, que son esos indicios cualitativos. Pertenencia a bases de datos, sellos, en libros y en capítulos son diferentes. ¿Cuál es la posición en la que aparece en el SPI? Si está en Book Citation Index, si tiene algún sello. Información editorial. Para construir esas tasas de aceptación, cuál es el comité editorial, cuáles son sus componentes. En el informe os colocamos la web de esa editorial para que desde ahí podáis construir con la información que tenéis vosotros esa gestión del medio, la mitad de esa gestión del medio. O sea que no es solo si con el SPI también todos estos datos son en función de lo que tengáis. Si con un dato es el número 1 en SPI, no hace falta, puede que no haga falta explicar quién es el comité, cómo funciona, ya con algo está explicado. Pero luego lo veremos en el informe, pues hay aportaciones que tienen más datos, aportaciones que tienen menos datos, aportaciones que un dato no hace falta colocar y que en otra aportación sí hace falta colocar porque no hay otras cosas. O es interesante en ese punto. O tiene el sello y es más importante el sello que la posición en el sello en el CSIC, porque no es un dato muy bueno. También es seleccionar, justificar. No es colocar en el informe, tenemos también el dato en bruto. Si es un Q4, si no aparece, si es un dato que no informa sobre la gestión, sobre una buena gestión del médico, que no tiene sello o que un sello no aparece en una buena posición, no es
no es necesario situar. Otros indicios indican otros indicios del impacto científico de esa aportación. Si ha tenido premios, si hay instancias, premios vinculados, tesis vinculadas, proyectos, futuros proyectos. En la primera, por un momento, la contribución al progreso, indica también si se ha tenido financiación pública. Indica que esa aportación se contextualiza dentro de algo que está fuera de ella. Seguimos. Impacto científico con estas fuentes, estos indicios, citas normalizadas, recibidas, perceptibles, descargas, estas fuentes. Impacto social. Entonces, lo que no es académico. Las menciones que ha tenido en fuentes no académicas. Pueden ser normativas, informes públicos, guías para el público más amplio, algo lo que sale del mundo académico. El impacto científico, impacto social. Son 10 puntos sobre 10 y igual, en todas hemos dejado un ejemplo general de explicar esa importancia que haya podido tener en el impacto social. Industria, aportación, soluciones a problemas sociales. Nosotros que aportamos desde la biblioteca en ese informe, usos y lecturas en plataformas no académicas, Almetric y PlumX. Interacciones en Almetric y en PlumX, luego veremos uno, pero aparecen, lo tienen separado, cada uno lo organiza de una manera, pero indica pues si ha tenido algún debate en Twitter o cómo se ha visto en PlumX, creo que es Mendeley, cuántas visualizaciones tiene. Almetric hace directamente también como una posición que está en la posición no sé cuántos de sus mismas características. Año, tipología documental, campo de investigación, que eso maneja, coloca, sitúa esa aportación en lo que indica al principio de contextualizar ese dato. No que es la posición 150.000, sino es la 150.000 de algo parecido a sus características de 3 millones. Pues, caracteriza esa aportación en comparación con aportaciones similares. Contribuciones a objetivos de desarrollo sostenible, eso es lo que os colocamos, y para libros, una forma de caracterizar el alcance que ha tenido ese libro es la presencia que tiene en catálogos de biblioteca. Damos el link de una búsqueda en WordCat y en Premium. Contribución a la ciencia abierta. De lo que hablábamos antes. El grado de apertura que tiene, cómo se ha publicado, dónde se ha depositado. Nosotros, ¿qué damos? Os damos el handle, qué tipo de versión se ha depositado en el repositorio. Eso depende de la política editorial, de qué tipo si es la versión publicada, la versión anterior, que es la versión autorizada por el autor, que ha pasado ya por un proceso de revisión, o una versión anterior a ese proceso de revisión, que es un preprint, y qué condiciones de acceso tiene. Si está abierto, embargado, restringido o solo metadatos. Eso, por un lado, la información del repositorio. Del repositorio en la influencia académica será las estadísticas de visualizaciones, descargas, que ahí podéis construir el alcance y la influencia social y académica que ha tenido esa aportación. Cuanto antes, no para esta campaña, pero cuando cualquier publicación, cualquier producción científica, cuanto antes se suba al repositorio, antes va a generar visualizaciones, descargas, antes va a tener más impacto social. En el momento, si nos mandáis un correo a apoyo, al final aparece una página con los correos, apoyoinvestigación.derecho@uam.es, nos mandáis un correo con quiero subir esta aportación, esta presentación
al repositorio y hacemos lo mismo. Vemos las políticas editoriales y vemos qué se puede subir, cómo se puede subir y qué. Por un lado, los datos relativos a ciencia abierta del repositorio, los datos relativos a ciencia abierta de la publicación, de cómo se ha publicado en acceso abierto o no en acceso abierto y qué tipo de licencia, si tiene una licencia Creative Commons más abierta. Y para caracterizar la apertura del medio, os damos un link donde aparezca cuál es esa política editorial de la revista o de la publicación. Si pertenece al DOAJ, a Directory Open Access Journal, ¿cuáles son la política editorial en Open Policy Finder, que es el antiguo SEPA Romeo? No todas las revistas están ahí, dan información, pero dan información en las que están bastante exhaustiva de qué se puede compartir, en qué tipo de repositorio, blog, compartir un trabajo, qué tipo de qué versión se puede compartir y si pone embargo. Os da una información de cómo trabaja esa revista en relación con el acceso abierto y Dulcinea lo mismo en revistas españolas. ¿Para qué puede valer estos datos? Como hablábamos antes, si no se ha publicado en acceso abierto, si no se ha podido subir al repositorio en abierto por el tipo de publicación, de política editorial, digamos, es intentar construir esa narrativa de contribución a la ciencia abierta, pues oye, no se ha subido, por ejemplo, digo un ejemplo, sí, pero tiene un embargo de 2 años, ¿no? y no tiene un embargo a perpetuidad. O esta editorial está en un proceso que trabaja alineado con la ciencia abierta, con el acceso abierto. Construir de alguna manera, si hay, no hace falta lo que hagamos. Hay muchos datos, coger los datos que puedan ser útiles. Si ya se ha subido en acceso abierto, lo que dice ANECA es posibilidad de lectura integralmente en acceso abierto, no haría falta explicar porque la revista es diamante, ANECA ya se ha podido leer en abierto, eso es suficiente explicación, pero digamos que la narrativa hay que colocar que se ha publicado en acceso abierto en la revista TAC, que pertenece a DOAJ, es un sello, aporta información sobre la ciencia abierta de esa aportación unida a esa revista. Y el último que comenta el baremo es la aportación preferente. En la orden del 2 de diciembre del 94 del procedimiento de evaluaciones donde indica qué aportaciones son ordinarias y extraordinarias. Ordinarias son libros, artículos y patentes. Extraordinarias, informes, dictámenes, tesis, congresos, excepcionalmente. Lo que indica en los criterios, esto es en los criterios específicos de la resolución de este año, es que para ciencias sociales las aportaciones preferentes son artículos, libros y capítulos. Las aportaciones extraordinarias se permiten 2 máximo. Para derecho, las preferentes son libros, capítulos y artículos y se permite una aportación extraordinaria máxima. El año pasado, en los baremos específicos, indicaba más, pues, por ejemplo, en derecho indicaba que el libro tenía un punto y el artículo tenía, y el capítulo tenía 0,7. Este año no indica nada de eso. Lo que indica es que pertenece a esos. Pero este año no indica. Este año no hay baremo específico. Este año lo que hay es el baremo general, lo que indica la aportación preferente. El ajuste de la aportación ha señalado como aportación preferente en el apartado 1 de cada campo subcampo. Pero es por ese orden, libro, capítulo.
La referencia, claro. No, aportaciones preferentes son los tres por iguales. Libro, capítulo y artículo. Es una aportación preferente. Será 5 aportaciones. Sí. Sí. Y una sexta. 2. 5 más 2. Dos sustitutos. Sí, no, como máximo se puede, del tipo de aportación que se puede, el tipo solo permite una aportación no ordinaria. 5 por meter una que no sea libro, capítulo o artículo. Exacto. O sea, un número máximo. Pero entonces, ¿cuántas son ordinarias? ¿Son 5? No, No, es el número. es el número. Vuelvo aquí. Y el espíritu es que es mejor, o sea, que nuestro ordinario sea excepcional. O sea, Claro. mejor los ordinarios. ¿Vale? Claro, ordinarias son libros, capítulos, artículos y patentes. Esas son las aportaciones ordinarias. Prólogos, introducciones, eso es lo que indica. Extraordinarias son informes, dictámenes, tesis, exposiciones, es general, no es solo de campo de ciencias políticas o de derecho. Y lo que indica la resolución de este año es cuántas se pueden entregar de esas extraordinarias. Entonces, en ciencia política, en el ST1, que es ciencia política, se pueden entregar 2 aportaciones extraordinarias como máximo, y en derecho, 1. Por otro lado, las aportaciones que hay que entregar son 5 más 2. En función, son 2 que pueden coger de ellas si las 5 primeras que se entregan, eso no tiene nada que ver con si son preferentes o no son preferentes. Es 5 más 2 en ciencias políticas, en ciencias sociales, 2 como máximo extraordinarias y en derecho 1. ¿Qué indica que es aportación preferente? Aportación preferente es artículos, libros y capítulos en los dos campos, son libros, capítulos, y no hace diferencia entre ellos. Eso es una aportación preferente. Eso no tiene nada que ver, eso es para la evaluación. Quería introducir estas dos cosas porque lo preguntáis bastantes veces, ordinaria, no ordinaria, pero una cosa es qué tipo de aportación se puede hacer, ordinaria, extraordinaria, y cuántas extraordinarias se pueden en cada campo, y luego en el baremo, para evaluar esa aportación, lo que indica es que como aportación preferente cuenta un punto y lo que indica es... Se valorará el ajuste de la aportación presentado al señalado como aportación preferente en cada subcampo, que es libro, artículo y capítulo. En cada subcampo, en cada campo, no, en derecho es uno, en otros ha podido ser como aportación preferente, puede no ser un libro o un artículo o un capítulo, que puede ser un congreso o otro similar. En derecho y en ciencias políticas son libro, artículo y capítulo. Sí. ¿Están puntuados? No indica nada más. El año pasado sí puntuaba, sí diferenciaba uno y otro, este año no diferencia nada. Lo único que dice es esto. Lo único para este año, indica esto. El año pasado el libro tenía un punto y el capítulo y el artículo tenía 0,7. Pero este año no dice nada de eso y no va a haber baremo específico. El único baremo es Perdona, Carlos, si hay una consulta. En el caso de relaciones internacionales, dice ella, lo puedes ver ahí en el chat. Nos tenemos que presentar por el campo de Derecho, junto a Derecho Internacional Público, donde hasta ahora hemos estado, o en Ciencia Política. Lo puedes ver en el chat. Ha desaparecido el anexo de áreas, ¿verdad? No, áreas sí. Sí se puede. No, el anexo de áreas, lo que ha desaparecido son los baremos específicos. Las áreas en la resolución, vamos a la resolución. Sí tenemos primero unos criterios generales para todos los campos y luego
vamos pasando por criterios específicos para los diferentes campos. Que pasamos 6. Relaciones internacionales. Dice que ahí no está mencionado ni en una ni en la otra, de relaciones internacionales. Habla de relaciones internacionales. Claro. Hay en la última página de la presentación os indicamos un enlace también para preguntar a la NECA. Normalmente responden. O sea, hace poco hemos preguntado si se podía. Formulario NECA podéis preguntarle a la NECA, por ejemplo, estos temas. Si no está claro en la resolución, una forma de resolver esa duda es directamente a la NECA comentar esa duda para resolverla. Del año pasado también nos hemos colocado al final unas preguntas frecuentes del año pasado. Muy bien. Y 7.1 ciencias sociales y estudios de género. Más allá de ahí, nos podemos. Pero una pregunta, sí que me salta. Por ejemplo, comentarios legislativos, me refiero a comentarios legislativos incluidos en un libro que es un comentario de la ley concursal, vamos a imaginar, donde el autor comenta una cantidad de preceptos que tienen un bloque y una unidad en sí mismos, con doctrinas, etc. Eso como o sea, sería aportación ordinaria, extraordinaria, o claro, no es propiamente. O sea, ¿cómo lo incluimos? ¿Como capítulo del libro? ¿Como artículo? ¿Como...? Sí. No habla de la naturaleza. Por parte del capítulo de Sería como un capítulo. Es un libro colectivo, con un comentario, una ley de sociedad de capítulos, que a veces no capítulo. Lo que pasa es que la estructura ellos no lo identifican como capítulo del libro. O sea, en cuanto a cómo la publicación considera los diferentes comentarios, no pone capítulo 15. Tal, ¿me entiendes? O sea, dentro de la estructura del libro no distribuyen en capítulos las diferentes aportaciones, sino que va como casi de seguido, diciendo en cada artículo el autor que lo ha comentado en cada caso. Entonces, claro, es que es la cuestión que Se pierde, ahí poco se pierde tu autoría. Sí, bueno, no se pierde en el sentido de que identifica perfectamente es autor de un capítulo. De un capítulo, pero sí que eres autor de la muchísimas páginas. Ya, pero depende de la trascendencia en los aspectos que ha comentado. Claro. Es su aportación. Construir esa importancia científica de ese. Sí, pero es el artículo 17, el 24, el 33.1 y el 108 no forman parte de un capítulo individual separado, pero forman parte de una monografía. Claro, sí, pero ¿cómo lo consideramos? ¿Como aportación ordinaria o como aportación extraordinaria? Porque no es en rigor. Claro, estas cosas tan finas y sobre todo cómo va a interpretarlo Anika. Yo creo que lo más sencillo es que esa pregunta antes la comentéis con. Oye, perdón, Carlos, nos está escribiendo Eduardo que por favor podéis pasar a la sección 5 de la presentación antes de contestar a consultas concretas. Claro, dirá que bueno, esto anotado está y le contestamos. Bueno, yo digo lo que nos están comentando por el chat. Yo creo que esas preguntas concretas, lo más efectivo es preguntarlo en ANECA, porque nosotros tampoco os podemos
os podemos dar una respuesta. Entonces, estábamos, nos queda poco ya. Es simplemente ya ver el informe, que con todo lo que hemos visto, es un poco para que no, el informe cuando lo pasemos no se eche para atrás, que es muy amplio, tiene 3 pestañas, es un poco extenso, pero una vez con todo esto, y lo que comentaba de penalizaciones, son estas penalizaciones las que indica y concreta más, son 3 o más, la relación, sí, hay que, todo esto digamos que es fundamental, si está definitivamente fundamental, sí, son 3, pueden ser 3, pero se puede fundamentar que esas 3, la editorial, la revista es importante, relación directa entre los autores y el comité editorial, porque el comité forma parte, no sé, como fundamental que esto pasa, para que no lo excluyan. Estas son hay que tenerlo en cuenta para la elección de esas aportaciones. Pero una vez que ya hemos visto todo, el informe de nosotros os entregamos un Excel, que es este, que tiene 5 pestañas. La primera pestaña van a ser los perfiles vuestros en las diferentes Medianet, en Orchid, en Dimensions, lo que tengáis. Hubo la semana pasada una sesión. Otra pestaña donde está indicada la dimensión de todos los indicadores de dimensión de aportación, de impacto científico y impacto social. Está separado. Hay 3 cosas: dimensiones, aportación, medio, ciencia abierta, y luego el baremo para construir ese que tiene un 10% la novedad y la importancia metodológica, un 60% el impacto científico, un 10% el impacto social. Entonces, en cada un 10% de la contribución a la ciencia abierta, un 10% la aportación preferente. Entonces, tenemos perfiles, aportación, medio de difusión, impacto que tenemos aquí, el impacto científico, ahora lo vemos, y ciencia abierta. Como vemos, el tema del repositorio, cómo se publica y información sobre la ciencia abierta de la editorial. La última pestaña es una leyenda. Bueno. Explicando lo que es cada pues, por ejemplo, gestión del medio, explica qué significa cada una de las celdas donde damos información. Vais a tener en cada columna la aportación. Cada una de las aportaciones, las 5 más 2, que nos hayáis dado. Cada columna, la referencia bibliográfica, información sobre esa aportación, la fecha en la que son estos datos, y aquí vais a tener todo, el impacto científico de la aportación, lo que hemos visto antes, citas recibidas, citas normalizadas, que son las métricas de aportación, ¿qué aportamos? Citas recibidas, citas normalizadas, percentil y uso y lectura. Métricas de difusión, el impacto científico de las revistas, la gestión del medio de las revistas y los libros. Y en cada una de esas citas recibidas, pues en diferentes fuentes que hemos visto que indicaba la NECA. En Medianet, en Dimension, en Scopus, en WOS, en Google Scholar y en Open Citations. Lo que hablábamos de la importancia de cada una de esas citas y lo que haya cada uno. Sí, no ser redundante y seleccionar y elegir. Google Scholar, por ejemplo, pues hay que filtrar, porque Google Scholar recoge muchas cosas, estas 49 citas, pues habrá muchas de esas, serán autocitas, estarán documentos repetidos, porque vienen de diferentes
el mismo documento aparece 4 veces, el mismo documento citante aparece 4 veces. Hay que verlo. Las de WOS y Scopus y Dialnet están trabajadas. Tenéis el link. Os entrará a la aportación en cada una de ellas. En cada base de datos, no vamos a explicar las bases de datos dónde están, pero bueno, se citan los documentos, aquí ver todos los documentos para aportar contexto a esas 28 citas. Sabéis quién os ha citado, desde dónde os ha citado y igual, una cosa importante es en Scopus y en WOS hay una pila de análisis de citas, que es una herramienta que tienen estas Scopus y WOS para esas 28 citas, pues cuándo se han citado, en qué año, de qué área, donde podáis a lo mejor construir caracterizar esas citas, o sea, antes de la importancia de contextualizar. En Dialnet pues aparecen el número de citas y en Dialnet lo mismo. Entráis a las citas, quién os cita, el año en que os cita, lo veremos luego. Esto es la posición esto es las citas normalizadas. Citas normalizadas desde Dimension, desde Scopus y desde Dialnet. O sea, citas normalizadas, perdón, Dimensions y Scopus y percentiles. Percentiles de la aportación. Estamos en aportación de Dialnet métricas, en Scopus y en cada link os lleva directamente a la página donde está ese dato. Donde está ese dato. El percentil del 98%, etc. Con estos datos, lo que hemos visto, que construís esa narrativa, no tenéis que poner 27 en Dimensions y 7 en Scopus, no es necesario. Con elegir una, explicar que en Dimensions tiene un valor de 27, todo lo que sea en citas normalizadas, todo lo que sea mayor de 1 es que están por encima de la media de sus similares. El percentil, pues, no hace falta poner que está en el 98 de Scopus y pertenece y está una revista y por encima de la media en WOS. Podéis elegir una de las dos y explicar que quiero que veáis una cosa del de nueva de este año, una forma de comparar los artículos. En WOS, el percentil, tenemos la posición del artículo en la revista en ese año. Este artículo es el 32 ese año se han publicado 94 artículos en esa revista. Y el por citas es el número 32, una forma de caracterizar, de comparar con sus iguales. Otra forma de comparar con sus iguales, que lo da WOS, es en la página de la publicación. Aquí, Northern Comparison Metrics Panel, te indica que está por encima de la media en la categoría y por encima de la media en la revista. Esto es una herramienta de WOS que la universidad no está suscrita, pero WOS, sin tener que entrar, nos da el valor que está por encima de la media, que es una forma de caracterizar esa aportación con sus iguales, contextualizar la importancia científica de esa aportación. En
seguimos con la aportación, lo que hemos visto de impacto social, las almétricas, ahora entramos a verlas. Las descargas que tiene en la página web y en el repositorio. Y de dónde han visualizado, descargado, cuándo, en qué zona han visto la publicación, una forma de caracterizar esas visualizaciones. Las métricas para explicar el impacto social, tanto una como otro. Aquí hay mucha información que podéis coger de Plugum X, en general viene de Scopus, os indica, por ejemplo, aquí que tiene una política pública. Coge de Overton, esta publicación ha tenido un comentario, has utilizado con una política pública. Las capturas de Mendeley, lo que hablábamos, son visualizaciones. Por ejemplo, os puedo decir cuándo se os ha visto, cuál es la caracterización de quién os ha visto. En Altmetric, ese número, el 16, es un número que da Altmetric del nivel, por ejemplo, lo de la fecha. Cuando lo miramos y está, tiene 16, ahora tiene 19. Aquí también hay información. Esto es lo que os comentaba, que Altmetric da un contexto, que es 2 millones de 27 millones de similares. De los similares, es el 83. Eso puede ser una manera también de contar esa aportación comparándola con otros. Pues en función de qué contenido ha tenido, qué aportación en relaciones ha tenido, si en Twitter, pues Altmetric, el dato de Altmetric y el dato de Plugum X cambian. Entonces ahí hay datos en los que vosotros podéis ver. Igual lo comentaba, de los libros o capítulos. Pues en qué bibliotecas está este libro. Damos WordCat y Review. WordCat puede ser importante porque está en la biblioteca Congreso. O que puede ser importante una biblioteca que para el campo de investigación es importante o es una forma de caracterizar ese alcance de la publicación. Entonces, lo que nos interesa que veamos de aquí es, no hay que poner todo, se os dan muchos datos. Hay aportaciones en las que hay datos en uno y no hay datos en otro. Ese filtrado lo podéis hacer vosotros. Se os dan análisis de citas, donde está en Dialnet no está en Word, donde está en Word no está en Dialnet. Os damos todos los datos que encontramos para que vosotros podáis construir y elegir seleccionar, justificar, para evidenciar y diferenciar la aportación respecto a otras. Lo mismo que la aportación en difusión, en el medio de difusión. Los datos de la revista, el impacto científico del medio, que esto es lo que teníamos antes del Q1, qué posición, qué percentil tiene, en Dialnet y en Web y en Scopus, y la gestión del medio. Igual, o sea, damos diferentes bases de datos, perfiles, pertenencias a perfiles, a bases de datos, diferentes datos. No hay que poner todos. No hay que poner... Perdona que se interrumpa, es que Rosa está haciendo justo ahora, mira, el chat, ¿cómo podemos poner estas evidencias de citas y del contexto de las mismas en el formulario de la NECA? ¿Mediante links a las páginas?
O sea, habla de capturas de pantalla, que claro, Lo de los diarios es un No puede. máximo de caracteres para... no, Hay que contarlo. claro, de capturas de pantalla nada, si ella ya no puede contar, claro que no puede decir. Perdón. Sí. Hay que señalar las fuentes y la fecha. La fuente, directamente, que está en esta evidencia de citas, puedes poner el link en esa una captura de pantalla puede ser como, yo creo que no, por el link, demostrar que esa fuente has usado esa fuente directamente. Vale. Pues eso, en gestión del medio, pues damos una serie de herramientas de pertenencias a catálogos, como para explicar, no hace falta ponerlo todo, hay que decidir una base de datos que sea importante para el campo de investigación, entonces no hace falta a lo mejor decir que pertenece que tiene nivel B, nivel C o el nivel D de ciencias sociales de esta revista, no hay que colocarlo, pues que pertenece en el catálogo de la TINDES cumple o que está dentro de DIASNET o cómo explicar o que, por ejemplo, en el sello de calidad, pues en el 17 no hay que ponerlo. Lo mismo con los libros y las monografías. Diferentes datos para poder caracterizar la gestión del libro. Y en ciencia abierta, por último, ya para terminar, lo que hemos hablado de lo referente a... Es que no, perdona Carlos, ha escrito Rosa otra vez diciendo, lo ponemos en el relato, aportando los datos que podamos, pero sin vínculos ni anexos o capturas. Sí, aportando los datos y la fuente. Claro. Con la fuente y el dato, vale. En ciencia abierta, 3 patas. Lo referido al repositorio, a la publicación, cómo se ha publicado, y información editorial, si pertenece a DOA, cuál es la información, lo que comentaba al final, de poder explicar cuando no haya otra cosa sobre política de ciencia abierta, poder explicar algo en ciencia abierta. Y con esto... Las editoriales que no permiten ni siquiera con embargo. Es un requisito, vamos a ver. Una cosa es Sí. el 10% que tenga y otra cosa es el requisito. No te da puntos. Ya. Ya hemos Claro, dicho. si sale el repositorio como si sale una revista. Con esto terminamos. Tú compras el repositorio, por mucho que lo metamos ahora, tú de ahí no vas a cosechar requisitos. No, claro, sí. Eso vas a cumplir con el requisito. Sí, lo entiendo. Si la cuestión es aquellas que están embargo y que lo tiran. Sí, podemos. Si él no va, Podemos terminar. Que terminamos y. Sí, ya he puesto el correo, Carlos, ya por investigación para más dudas que... Con esto ya terminamos. Nos hemos acordado al final bibliografías, la bibliografía de sexenios de este año, donde está explicado esto de otra manera. Pero tenéis información sobre estos mismos temas, igual sobre las métricas. Pero es la leyenda, de la última pestaña del informe de sexenios. Explicar un poco qué es cada dato. Cada dato que hay allí, qué significa. Está en la leyenda y está explicado más pormenorizadamente qué significa ese dato, si es más de uno, para que no sea simplemente un número y que se entienda. Lo que hemos visto de las preguntas de ANECA y el formulario de ANECA, que estas dudas que tampoco nosotros podemos resolver desde la biblioteca, que se puede hablar directamente con ANECA y comentarlo.
comentárselo para cualquier duda. Y con eso terminamos. Cualquier cosa, nos podéis escribir a la investigación, que estamos tanto Julia, Mercedes como yo en ese correo. Y Es apoyo investigación todo junto, ¿no? sí, es en este punto. Sin ese punto. Es apoyo investigación.derecho@uam.es. Sí, en el chat ya está puesto. Vale. Si hay alguna pregunta más, perdón por los 20 minutillos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Nada, a vosotros.